Bienvenidos chicos, en esta sección vamos a realizar el deber 7, ¿no es cierto? En esta parte tenemos, en la séptima edición, tenemos en la sección 1.6, vamos a encontrar graficar distintas funciones, ¿sí? Vamos a graficar las funciones más complejas que hemos visto ahí. Entonces, para empezar tenemos el ejercicio 9. Aquí vamos a encontrar esta función, una función de tipo cuadrática, ¿sí? Esta función obviamente es una función que debe cumplir con las restricciones dadas, ¿no? Vamos a encontrar la inversa de esta función para poder graficar, obviamente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Voy a comenzar realizando la siguiente operación. Y, ¿no es cierto?, igual a ¿qué? A x al cuadrado, ¿no es cierto?, menos 2x, ¿sí? Fíjense en ustedes que tenemos un problema porque no vamos a poder despejar la x así de simple. Entonces voy a proceder a hacer lo siguiente. Voy a cambiar, para que sea esto un poco más fácil, la x por la y la y por la x. Voy a intercambiar. Vamos a intercambiar, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar al intercambiar estas letras? Simplemente es para que tomen el orden para que el gráfico no se altere, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos algo así, ¿sí? Menos 2y. ¿Listo? Ahora procedemos a despejar la variable y. Para ello vamos a utilizar lo siguiente. Y al cuadrado menos 2y. Realizamos esta ecuación. Como está sumando la x, pasa a restar, ¿sí? Y todo va a quedar igualado en 0, ¿sí? Tenemos una ecuación cuadrática de segundo grado. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Aplicamos lo que conocemos, la fórmula general para una ecuación cuadrática. En este caso, deberíamos aplicar esto. Obviamente, como es cuadrática, tenemos dos soluciones. En este caso va a ser con respecto a y, ¿no es cierto? ¿Cómo es la fórmula? Siempre es menos b, ¿no es cierto? Recuerden que la fórmula general en este caso va a ser ay al cuadrado menos más by más c igual a 0, ¿sí? Solo hemos cambiado objetos. Ahora lo que pasa con x es que x es una constante, solo es eso. Ok, entonces resolvemos esta parte. Menos b, ¿cuánto vale aquí? ¿Cuánto vale b? B vale 2. Como la fórmula es menos, sería menos 2. Más menos, ¿no es cierto? La raíz, ¿verdad? ¿De qué? De b al cuadrado, que es menos 2, al cuadrado sería 4. Menos 4 veces a por c. ¿A cuánto vale? Vale 1 y c ¿cuánto vale? Vale menos x. Entonces esto sería por menos x. Todo esto sobre 2a. A vale 1, por tanto nos queda eso, ¿sí? Fácil. Entonces simplemente nos queda operar. Si operamos todo esto, ¿no es cierto? Pongo y1, 2 porque son dos respuestas. Entonces aquí me va a quedar menos por menos más. Nos queda 2. Y aquí si se fijan, tenemos 4 menos 4x que va a ser, en general, va a ser más 4x, ¿sí? Vamos a tener esto de aquí. Podemos sacar como factor común 4 entre estas dos, ¿no es cierto? Y lo que vamos a obtener va a ser 1 más x, ¿sí? Por propiedades de los radicales, como hay una multiplicación dentro, podemos sacar la raíz de 4 y multiplicada por la raíz de 1 más x, que sería 2 por la raíz de x, ¿no es cierto? Operamos todo, ¿no es cierto? Y al final vamos a obtener esta operación. 1 más menos la raíz de ¿qué? De 1 más x, ¿sí? ¿Cuál sería el y1? El y1 va a ser 1 más la raíz positiva, ¿no es cierto? De 1 más x. ¿Y cuál sería el y2? 1 menos la raíz de 1 más x. Estas son las funciones inversas de la función dada, ¿sí? Como dibujamos, les damos puntos. De hecho, decimos qué pasa cuando x vale 0, qué pasa cuando x vale 1, ¿no es cierto? Para cada una de ellas.
y nos vamos al plano, las graficamos. Si nosotros graficamos y1, que es igual a 1 más la raíz cuadrada de 1 más x, vamos a obtener la siguiente gráfica. Vamos a obtener a partir del punto menos 1, 1, ¿sí? Porque ahí se hace 0 esta función. Entonces, ¿qué obtenemos? Que vamos a obtener una parábola de este estilo, ¿sí? Una función que va a ser de este estilo, ¿ya? ¿Y qué pasa si graficamos la otra función? ¿Cuál es la otra función? La otra función es y2, que es igual a 1 menos la raíz de 1 menos x. Perdón, más x, ¿sí? ¿Qué pasa si graficamos esa función? De igual manera, damos los respectivos términos, ¿no es cierto? Y de igual forma, esto va a ser como un reflejo. Tomamos en este punto y en cambio esta función va a ser una función que pasa por 0 y va a ir creciendo, ¿sí? Y si juntamos las dos, van a ser un tipo de parábola. Esa es la gráfica de la función inversa de la función f igual a x al cuadrado menos 2x. Recuerden que cuando ustedes tienen funciones cuadráticas van a tener que realizar algunos artilugios matemáticos como el que acabamos de observar, ¿sí? Ahora, para el ejercicio 12, tenemos la función g de x igual al coseno de x. ¿Listo? De igual manera, obtenemos la inversa de esta función. ¿Cómo la obtenemos? La inversa de esta función, voy a escribirlo así en primer lugar, ¿sí? ¿Cómo obtenemos la inversa? Simplemente, puesto que esta es una función trigonométrica, lo que yo puedo hacer es el coseno, ¿no es cierto?, inverso, ¿sí?, de y igual al coseno inverso del coseno de x. Como vimos en la teoría, esto resulta ser que el coseno a la menos 1 de y de x, ¿sí? Recuerden que este coseno inverso no es lo mismo que tener el coseno elevado a la menos 1. No podemos hacer la transformación como si este fuese un exponente, simplemente es una notación, ¿sí? Entonces tenemos esta función, ¿sí? Si queremos podemos intercambiar las letras para realizar la gráfica en el mismo plano. Esto sería coseno inverso de x por la y. Esta sería mi nueva función, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? De igual manera, doy puntos a la función. Solo que ahora me voy a topar con ¿qué? Con que la función va a tener un dominio entre menos 1 y 1, ¿sí? Y su rango va a ser desde 0 hasta pi, ¿sí? Y la gráfica de esta función, si le damos los valores correspondientes, vamos a encontrar que es esta. Es un tipo de arco, ¿no?, que pasa por pi medios y está entre menos 1 y 1. Esa sería la gráfica con respecto a la función g igual al coseno de x. Es la función inversa, ¿sí?, de g. Ok, ahora pasemos a la sección 4.4 de la sexta edición del libro de Spiegel, ¿sí?, en donde nos pide que realicemos operaciones con respecto a los logaritmos para que apliquemos sus propiedades y demás, ¿sí? Entonces, por ejemplo, veamos esta expresión que nos están dando. 1/3 del logaritmo en su base normal, ¿no es cierto? Su base normal por lo general del logaritmo es de 10, ¿sí?, o de 2, y de x más 2 al cubo más 1/2, ¿no es cierto?, de esta expresión que dice logaritmo de x a la cuarta menos logaritmo de este polinomio elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Comencemos a trabajar. Lo más sencillo es operar los exponentes en primer lugar. Aquí vamos a hacer lo mismo. Este es un exponente del término que está dentro del logaritmo, entonces puedo sacarlo a multiplicar y se va a multiplicar por este coeficiente que está afuera, ¿sí? Procedemos a hacer lo mismo. El logaritmo de x más 2, esto es igual, ¿sí?, por propiedades. Ahora, más, ¿no es cierto?, 1/2, ¿verdad? ¿De qué? Aquí lo que voy a hacer es algo simple. Voy a tomar esto,
voy a bajar este 4, pero solo, recuerden, 4 es 2 por 2, ¿no es cierto? Entonces solo voy a tomar el exponente 2, uno de ellos, y lo voy a bajar, ¿sí? Y aquí me va a quedar logaritmo de x al cuadrado, ya van a observar por qué, menos logaritmo de qué, de igual forma, bajo este cuadrado que se encuentra acá, ¿sí? Y me va a quedar aquí en este polinomio, ¿sí? Ese polinomio se puede factorar. ¿Cómo se factora? Ese polinomio tiene como factores ¿cuáles? Tiene dos factores, ¿no es cierto? Uno negativo y uno positivo. ¿Cuáles son esos factores? Es el menos 3, ¿no es cierto? Y el 2. Los dos multiplicados me dan menos 6 y sumados me dan menos 1, ¿sí? Cierro el corchete, ¿sí? Y obtengo mi expresión. ¿Por qué bajé solo el exponente 2? Porque lo que yo quiero es tratar de obtener un factor común para que salga del corchete y se pueda multiplicar por este coeficiente que es un medio. De esta manera, ¿no es cierto? Operamos esto y nos va a quedar logaritmo, que es más 2, ¿no es cierto? Esta parte. Y aquí sacamos ese factor común. Nos queda más 2, ¿no es cierto? Sobre 2. Y nos van a quedar estos coeficientes de acá. Logaritmo de x al cuadrado y logaritmo de este producto. Como se están restando, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que se debe hacer? Bueno, se debe dividir. Entonces voy a obtener esto. El logaritmo en uno solo va a ser x al cuadrado sobre x menos 3 por x más 2. ¿Sí? Obtengo esa expresión. ¿Listo? Luego, esto de aquí, simplifico, ¿verdad? Se hace 1. ¿Y ahora qué me queda? Fíjense en ustedes. Paso, todo esto está dentro del logaritmo, ¿sí? Ahora, se fijan que ahora tenemos una suma, que se hace cuando se tiene una suma de dos logaritmos que tienen la misma base, se multiplican. Entonces yo lo que obtengo va a ser logaritmo de ¿qué? De x al cuadrado sobre x menos 3, x más 2, y esto por x más 2. Todo esto dentro del logaritmo, ¿sí? He reducido mi expresión. ¿Qué me falta hacer? Simplemente simplifico, ¿verdad? Y luego, ¿qué hago? Esto simplemente va a ser el logaritmo de x al cuadrado sobre x menos 3. Esta sería mi respuesta a este ejercicio, ¿sí? Es un proceso que consta de algunos pasos de la práctica que nosotros tenemos que hacer para desarrollar esta clase de ejercicios, ¿sí? Listo. Pasamos al ejercicio 67. En el ejercicio 67 nos piden que demostremos esta igualdad. Es decir, que menos el logaritmo natural de esta expresión, que es de x menos la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1, se iguala al logaritmo natural de x más la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Fácil. Tratemos de operar, de realizar algunas operaciones. Por ejemplo, este logaritmo, como es una ecuación, la trato como tal. Entonces la voy a pasar a sumar. ¿Por qué? Porque está restando. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Me queda logaritmo de x más raíz de x al cuadrado menos 1, ¿sí? Y esto me queda más logaritmo de ¿qué? De x menos raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1, ¿sí? Obtengo esta expresión y esto va a quedar igualado a 0. ¿Listo? Entonces paso a operar. ¿Qué es lo que hago? Tengo dos logaritmos de la misma base que se están sumando por separado. ¿Qué debemos hacer? Tomar un solo logaritmo en donde estos dos factores se multipliquen, ¿no es cierto? Entonces voy a obtener x más x cuadrado menos 1, ¿no es cierto? Por x menos raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Todo adentro, todo igualado a 0, ¿sí?
Tenemos esto. Ahora simplemente nos queda hacer ¿qué? Operar estos dos, es decir, una multiplicación. Si yo opero, ¿no es cierto?, con propiedades de distribución, lo que voy a obtener es simplemente adentro es ¿qué? X por X, X cuadrado, X por menos esta raíz, ¿sí? Y luego fíjense, me queda luego este término que es esta raíz por X. Si hago esa operación, al hacer la operación anterior y esta que mencioné ahorita, se van a simplificar, ¿sí? Porque la una va a ser positiva, la otra negativa, y luego me queda multiplicar esta raíz por esta raíz. ¿Qué pasa cuando multiplico dos raíces que tienen adentro el mismo coeficiente o el mismo término? Me queda lo mismo, es decir, me va a quedar esto, X más X cuadrado menos 1. Si hacen las operaciones debe quedarme eso, y todo igualado a 0, ¿sí? Y ahora simplemente, aquí debe quedar X cuadrado, ¿verdad? Porque era X por X, X cuadrado. Me queda operar esto de aquí, y aquí debe ser menos, ¿sí? Por los signos. Entonces aquí me queda logaritmo, ¿sí? Entonces opero simplemente esto y me queda logaritmo de ¿qué? De 1, porque este con este se van a ir. Y menos por menos es más. Y me queda eso, ¿sí? Logaritmo de 1 igual a 0. ¿Eso es verdad? Sí, esto es verdad. Esto es 0 igual a 0. ¿Cómo demuestro esto? ¿Por qué? Porque al final yo obtuve una igualdad, ¿sí? Esta relación de que 0 es igual a 0 determina que mi demostración está bien hecha, ¿sí? Esto es lo que quería demostrar, ¿sí? Entonces, ese es un camino. O el otro camino que pueden aplicar es simplemente este. Al momento de llegar a esta expresión, lo que podemos hacer es utilizar una función diferente, como por ejemplo la exponencial. A esto yo puedo aplicarle lo siguiente: e a la logaritmo de 1, ¿sí? Y al otro lado también. ¿Por qué? Porque es una ecuación. E a la 0, ¿sí? De igual forma, e al logaritmo natural de 1, ¿cuánto es? Es 1, ¿sí? Porque ya lo vimos en sus propiedades. Y e a la 0, ¿cuánto es? También es 1. De igual forma, por este otro camino, también tenemos una identidad. 1 efectivamente es igual a 1. Por ende, nuestra demostración está bien hecha. Esto es lo que queríamos demostrar, ¿sí? Con esto concluimos ejercicios de esta sección. Vamos a continuar más adelante. Muchas gracias. Hola chicos, continuamos en el deber número 7. En esta parte vamos a ver la sección 4.5, el ejercicio 53. Aquí vamos a encontrar, ¿sí?, la siguiente ecuación y nos pide que despejemos los valores para x, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Algo muy sencillo. Puesto que tienen la misma base, ¿no es cierto?, comenzamos a trabajar las propiedades. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que el logaritmo puede expresarse de la siguiente forma. Logaritmo, ¿sí?, en base 9, en este caso, ¿de qué? De x menos 5, ¿sí?, por x más 3. Y esto igualado a 1, ¿sí? Listo, fácil, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que nos queda por hacer? Algo muy sencillo. Vamos a utilizar un truco, ¿no es cierto? El truco de el exponente y el logaritmo. Entonces, por esa razón, ¿qué es lo que va a suceder? Tomo lo siguiente. Fíjense, es 9 elevado a la logaritmo en base 9, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿De qué? De este producto. X menos 5 por x más 3. Y esto va a ser igual a ¿qué? A 9 elevado a la 1. ¿Sí? Por propiedades de logaritmos, que es lo que tenemos. Que el exponente, ¿no es cierto?, en este caso como logaritmo, nos va a resultar, si hacemos esta operación, esto va a ser x menos 5, ¿no es cierto? ¿Sí?
Y esto va a ser x más 3 igual a 9, ¿sí? Ahora simplemente realizamos la operación de una ecuación simple, ¿no es cierto? Entonces es x por x cuadrado, x va a quedar más 3x, ¿sí? Menos 5x, ¿verdad? Y esto va a ser ¿qué? Menos 15, ¿sí? Igualado a 9, ¿sí? Resuelvo esto simple y me va a quedar x al cuadrado más 3x, menos 2x, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué más? Paso a restar y me va a quedar menos 24, ¿sí? Igual a 0. Entonces busco dos números que multiplicados me den menos 24 y sumados me den menos 2. ¿Cuáles son esos números? Son x, ¿no es cierto? Un número negativo, y x, un número positivo, ¿verdad? ¿Cuáles son los dos números? Son el 6, ¿no es cierto? Y el 4. 6 por 4, 24, y menos 6 más 4 igual a menos 2, ¿no es cierto? Entonces de aquí simplemente obtenemos el resultado que va a ser x igual a 6 y x igual a menos 4, ¿sí? ¿Cuál es el valor de x que debemos tomar en consideración? Va a ser x igual a 6, ¿sí? Puesto que este nos proporciona los valores positivos. Este valor de aquí es un valor negativo y como vimos antes, en los logaritmos solo debemos trabajar con valores positivos en x, ¿no es cierto? Listo. Ahora continuamos con el ejercicio 57. Nos pide que de igual forma hallemos el valor de x. Para esta expresión vamos a hacer lo siguiente. 2 elevado a la 2 logaritmo en base a 5 de x va a ser igual a ¿qué? 1 sobre 16 lo podemos expresar como 2 a la menos 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque 16 en primer lugar, 16 es 2 a la 4, ¿sí? 2 por 2 por 2 por 2, 16, ¿sí? Entonces, ahora ¿qué tenemos? Tenemos 2, ¿sí? Elevado a un exponente y 2 elevado a otro exponente. Gracias a las propiedades que tenemos podemos afirmar lo siguiente, y es que 2 sobre el logaritmo en base 5 de x va a ser igual a 2 a la menos, esto es a la menos 4, ¿sí? Solo tomo los exponentes y los igualo, ¿verdad? Listo, entonces ahora simplemente me queda hacer un despeje simple. Como está dividiendo, este factor pasa a multiplicar y nos va a quedar lo siguiente: 2 menos 4 logaritmo en base 5 de x, ¿sí? Este factor está multiplicando, entonces lo paso a dividir y me va a quedar 2 menos 4 igual a logaritmo en base 5 de x, ¿sí? Y finalmente, y fíjense aquí, obtengo menos, si simplifico esto me va a quedar un medio, ¿no es cierto? Y luego simplemente ¿qué me queda hacer para despejar el valor de x, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo aplicar simplemente la transformación del logaritmo exponencial como hemos visto antes, ¿sí? Y esto, si seguimos esto, vamos a obtener el valor rápido. Como podemos observar, siguiendo esto, vamos a obtener que x va a ser igual a 5 a la menos 1, es decir que x va a ser 1 sobre 5 a la 1, ¿sí? Esta sería la respuesta al ejercicio 57. Esto ha sido todo con respecto al ejercicio, el deber número 7, y continuaremos más adelante. So